Ya me enredé aquí. Bien, pues estamos en el segundo día de este camino juntas a través de esta dinámica que se llama Bootcamp. El día de hoy, pues vamos a hablar de dos temas. El segundo día corresponde a los temas de salud financiera del negocio y registros financieros. Y bueno, pues vamos a empezar por salud financiera del negocio y desde ahí tendríamos que observar, me gustaría que si está en tu bondad compartirnos cuáles son los principales problemas financieros que después de que estudiaste el video te diste cuenta que existen en ti. Nuestro material clasifica estos problemas financieros desde tres perspectivas. Una, la falta de la gestión financiera, y esto tiene que ver sobre todo con la parte donde muchas veces no hacemos anotaciones de nuestras transacciones, en donde solamente anotamos cuando vemos el dinero, pero no cuando no lo vemos. Y esto pues nos lleva a tener registros incompletos, registros que son prácticamente nulos y que por ende la información que nos arrojan esas anotaciones no son relevantes para tomar decisiones. La otra es que muchas veces nuestras finanzas, tanto personales como del negocio, están enfocadas o están basadas en un cálculo que traemos en la mente o bien en un, pues a ver, ¿para qué alcanza? Y cuando es eso, entonces es porque no tenemos el hábito del pronóstico o del presupuesto. Esa sería la segunda. Y la otra, al no tener estas dos habilidades de registrar y de hacer un presupuesto para los diferentes conceptos que involucran las finanzas de nuestro negocio, entonces provocamos que la administración de las entradas y salidas de dinero, también conocidas como administración de flujo de caja, sean prácticamente erróneas o bien no tengamos esa posibilidad de administrar. Eso nos lleva entonces que en algún momento necesitamos saber que tanto los ingresos como los egresos, independientemente de las metas que nosotros tengamos que alcanzar, representan la posibilidad de cubrir objetivos, es decir, cuál es el objetivo de tus ingresos, cuál es el objetivo de tus salidas o tus egresos. Y muchas veces, a través de conceptos como las entradas de dinero por ventas o las salidas de dinero por los diferentes conceptos que mueva el negocio, llamadas gastos, la entrada de dinero en muchas ocasiones nos provoca que el objetivo del ingreso se queda bajo o no se alcanza. Y en relación a la salida de dinero a través de los gastos, provoca que los objetivos de los gastos se extralimiten. A eso se le llama incapacidad para justamente disciplinarnos hacia los conceptos que son enfocados a esos dos objetivos, los ingresos y los egresos. Entonces, bajo ese orden de ideas, aquí, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Te recomiendo que independientemente de las metas, ya el día de ayer Majo nos compartía qué características deben tener esas metas. Pensemos para qué queremos lograr esas metas. Al responder para qué queremos lograr esas metas, entonces tenemos la capacidad de fijar objetivos, tanto de ingresos como de gastos. Y entonces, a partir de ahí, podemos posteriormente darnos cuenta, en función del seguimiento que le hagamos a nuestras operaciones del negocio, podremos darnos cuenta si la fijación de esos objetivos está correcta o se queda corta o está muy amplia para los periodos en los cuales nosotros debemos de realizar. Y la otra razón por la que nos llegan a fallar las cuentas en el negocio y nos provocan esos problemas financieros es la falta de fondos.
cuando no hay dinero para esos gastos, cuando el dinero que llega por el concepto de las ventas es insuficiente para solventar las necesidades del negocio y cuando además no llevamos una separación de finanzas, tanto personales como del negocio, entonces el dinero que llega también es insuficiente para solventar las necesidades de nuestra vida personal. Entonces, estos son los tres principales problemas por los que nuestras finanzas se llegan a ver un poquito desequilibradas. Y bueno, cabe mencionar que la presencia del primer caso, la falta de gestión financiera, repercute y muchas veces provoca esta incapacidad de cumplir con los objetivos y además nos lleva justamente al momento en donde sentimos ese estrés financiero porque no alcanzan los fondos y provocamos una decisión de compra innecesaria o de adquisición de deuda innecesaria y pues por ello a veces caemos todavía en un punto un poquito más complejo. Entonces, para que nosotros podamos aprender a cuidar que estos tres escenarios o estos tres casos no se presenten en nuestras finanzas, es importante que tengamos presente que el negocio tiene una dinámica con respecto a su dinero de entrada y de salida. Eso se llama flujo. Esos ingresos que llegan al negocio nos tienen que alcanzar para solventar estos gastos. Y además de que nos ayuden para solventar estos gastos, debemos nosotras tener en cuenta que esos gastos, sobre todo todos aquellos que tienen que ver con el giro del negocio, entonces en esas operaciones del negocio se clasifican en costos de mercancías vendidas que para mañana que veamos los demás temas se van a convertir en costos variables y los costos generales de venta y de administración que posteriormente te darás cuenta que forman parte de los costos fijos. Entonces, tu negocio, nuestros negocios tienen estos movimientos y estos conceptos. Ingresos, todo el dinero que llega por el giro principal del negocio. Puedes tener varias fuentes de ingresos, varios conceptos que provocan la entrada de dinero a tu negocio. Y los gastos. Los gastos se convierten en costos de la mercancía vendida o costos variables y en los costos generales de venta y de administración también comprendidos o entendidos como costos fijos, ¿ok? Entonces, para ir metiendo nuestros conceptos en el conocimiento e ir trabajando ya las terminologías un tanto cuanto técnicas, debemos estar conscientes que en la comparación de los ingresos contra los gastos, si son mayores los ingresos que los gastos, entonces tienes ante ti un resultado operativo positivo, también conocido como ganancia. Si en un momento determinado, porque esto puede suceder, los negocios no siempre se mueven al mismo ritmo, ustedes mejor que nadie saben que las ventas nunca se comportan igual, los días no son iguales y pudiera resultar que en un periodo tus ingresos sean menores a tus gastos. Cuando nosotros estamos ante un momento donde los ingresos derivados de tus ventas son menores a los gastos exclusivamente de tu negocio, es importante que se tenga ya presente que debemos de separar las finanzas. Cuando resulte este escenario en donde los ingresos son menores a los gastos, entonces estaremos ante un resultado operativo negativo, también conocido como pérdida. De repente este nombre, esta palabra nos causa ruido, pero es natural y además es inteligente, es de inteligencia reconocer que en algunos momentos no ganamos y hay que llamarlo así con su nombre. Lo importante de todo esto es saber cuál es el resultado que tenemos en nuestro negocio. Hay otro escenario en donde
los ingresos, es decir, todo el dinero que llegó a tu negocio por el concepto de ventas, es igual al monto de los gastos de tu negocio. Costos fijos y costos variables, los dos conceptos. En ese momento, nosotros podemos decir que cuando los ingresos derivados de las ventas y la suma de los gastos de los costos de mercancías vendidas, de los costos generales de venta y de administración, al sumarlos nos dan cantidades iguales, en ese momento estamos ante un punto de equilibrio. Más adelante analizaremos con mucha precisión cómo se calcula ese punto de equilibrio. Entonces, esos son 3 posibles resultados. Todos los negocios en algún momento pudieran incurrir en estos resultados y vamos, esos así, aquí y en cualquier lugar, esas son las posibilidades. Ganas, pierdes o estás en punto de equilibrio. Yo te preguntaría y me encantaría que me regalaras esa respuesta, ¿por qué cuál fue la intención financieramente por la que tú pusiste en circulación tu negocio? ¿Para ganar? Esa es una opción. ¿Para perder? Es otra opción. ¿O para quedar en ceros? Me encantaría que me dijeras en el chat para qué pusiste o por qué te atreviste a poner este negocio. ¿Cuál fue tu enfoque desde que lo pusiste? Exactamente. Para ganar. Dicen que se escucha muy bajito. A lo mejor es tu volumen. No sé, no he recibido otra. Utilidades, también se llama utilidades. Ok. Bien. Entonces, a lo mejor es el volumen de tu dispositivo, porque aquí nadie más me ha dicho que se escuche bajito, pero igual estoy revisando el mío. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos estos escenarios, y ustedes que me dicen, pues para ganar, exactamente, eso lo decimos así. ¿Por qué crees que estoy vendiendo? Porque quiero recibir dinero y porque quiero que ese dinero sea mi utilidad o mi ganancia, así como lo dice Josefina. Gracias por la retroalimentación de que se escucha bien. Entonces, más adelante vamos a ver si estamos ganando, porque entonces si nuestra intención es ganar, había que ver si lo que estamos haciendo con nuestro negocio realmente lo llevamos para la perspectiva que tenemos. Esperemos que sí. Entonces, cuando ya tenemos estos resultados operativos, es decir, los costos de las mercancías vendidas, los costos generales de venta y de administración, también llamados, en el primer caso, de los costos de mercancías vendidas, costos variables, y los costos generales de ventas y administración como costos fijos, esas dos sumas dan como concepto un costo total o un gasto operativo total. Cuando nosotros tenemos en esa comparación los ingresos contra ese costo total, tenemos un resultado operativo y va a ser positivo. Y si es positivo, entonces a ese resultado operativo positivo le tenemos que descontar los gastos financieros, también considerados como los intereses que pagamos si es que tenemos una deuda bancaria. Y los impuestos, porque como muchas me contestaron que pusieron el negocio para ganar, entonces deben estar conscientes que si estamos obteniendo una ganancia, debemos participar con los impuestos ante el gobierno. Entonces, es importante que después de haber obtenido ese resultado operativo, consideremos el porcentaje que le corresponde a nuestro negocio para el pago de los impuestos. Si después de estos últimos dos conceptos nos sale un resultado positivo, entonces tengo una ganancia. Y a menos que estemos teniendo pérdidas, pues entonces el cálculo de los impuestos se queda en un punto de no aplicar. Pero vamos, estamos aquí porque queremos ganar y entonces estamos conscientes de que tenemos una responsabilidad con los impuestos. Cuando nosotros estamos teniendo esa ganancia neta, de esa ganancia podemos distribuirla y buscar la manera de que nuestra inversión de capital sea creciente. ¿Qué es la inversión de capital?
son los activos de largo plazo en tu negocio, como tu equipamiento, como tu maquinaria, la tecnología que utilizas en tu negocio, se vuelva más robusta, se vuelva más actualizada. Y bueno, todo ese dinero que destinas para adquirir esos materiales o esas herramientas de trabajo se llaman activos. Esos activos se convierten en el concepto de inversión de capital. ¿Ok? Esta inversión de capital trae como consecuencia una función, y aquí es donde yo siempre he mencionado el tema que hace un momento comenté. A veces registramos el dinero que se ve, pero no registramos el dinero que no se ve. Y este tema de la depreciación es un tema del dinero que no se ve. Tener un vehículo que nos sirve para ir a comprar nuestras mercancías y para ir a repartir nuestros productos o acercar los servicios a donde está nuestro cliente, nos lleva entonces a un desgaste de ese vehículo. Ese desgaste entra bajo el concepto de depreciación, y ese concepto de depreciación se tiene que calcular tomando en cuenta el costo del activo entre la vida útil de ese activo convertida en meses. Y ese resultado que nos dé es un concepto que se llama depreciación y que viene a sumar el monto de los costos fijos, ¿sí? Y eso, pues obviamente, nos lleva a ¿qué hago con ese dinero que le estoy restando a mis utilidades? Porque el costo fijo va a venir a restar tu utilidad. Lo conviertes en una reserva. ¿Una reserva para qué? Para que en un momento en donde tu equipamiento requiera mantenimiento, tengas de ahí un soporte financiero para afrontarlo. Ese dinero como reserva ese concepto como reserva de efectivo también nos lleva entonces a entender y comprender que ese dinero lo podemos utilizar para otras inversiones derivadas de las necesidades de nuestro negocio y también para afrontar gastos emergentes. Por lo tanto, es importante que tomes en cuenta estos conceptos, y una vez que has tomado en cuenta estos aspectos, sobre todo el dinero que no se ve, evalúes si la ganancia que estabas obteniendo o que habías hecho cuenta y creías que la estás obteniendo realmente es tu ganancia, o después de la depreciación te das cuenta que el porcentaje de ganancia es más bajo de lo que tú estabas pensando. ¿Ok? Hasta aquí por ahí había visto una mano levantada. No sé si tengas algo que comentar. Ya no supe quién fue. Victoria, tienes la mano levantada. Me gustaría escuchar. Sí, de hecho, dos preguntas. Una de ellas ya me la respondió, que era justamente en términos reales, ¿qué hacemos con esa depreciación? Ya comentaba que se va a una reserva, pero cuando hacemos el cierre de la utilidad para el pago de impuestos, ¿esa reserva se hace antes o después de? Antes de calcular la base del impuesto. Ah, ok. De hecho, la depreciación aplica como tal. Sí, o sea, mira, me voy a meter en un tema fiscal que requiere, ahí Carla ya va a ir anotando qué otro curso hace falta para ustedes. Cuando nosotros, y aquí si en algo me equivoco, Majo me va a poder apoyar, cuando nosotros damos de alta nuestro negocio ante el SAT, le decimos, ejemplo, que vamos a producir y vender. Entonces sabemos, el gobierno sabe que entonces vas a ocupar maquinaria, tanto para tu producción y equipamiento para tu venta. Ajá. Le tienes que avisar al gobierno qué maquinaria y qué equipamiento pertenecen a tu negocio. Además, si de pronto, ejemplo, no sé cuál es tu negocio, si me regalas ese concepto, podría ponerte un ejemplo. Bueno, tengo dos negocios, pero ahorita el que estoy iniciando es la producción de hortalizas agroecológicas. Ok, eres la de las hortalizas.
Si, por ejemplo, tú necesitas unas naves para hacerlo a lo mejor a nivel tipo invernadero, ¿sí? Tú compraste todos los materiales, te los instalaron y pagaste por esa instalación. Entonces hay facturas tanto por los materiales que ocupas para el invernadero como la mano de obra de los técnicos que fueron a hacer toda la instalación. La suma de todo eso es lo que te costó la nave. Y como hay facturas, entonces ya hay un antecedente. No lo puedes deducir al 100% porque entonces tendrías pérdidas fiscales por mucho tiempo, ¿sí? Entonces le dices al gobierno, hey gobierno, tengo una nave industrial o una nave de invernadero que vale tanto, ¿sí? Y el gobierno dice, ok, sobre eso tienes oportunidad de hacer las depreciaciones. Esas depreciaciones, como entran en el concepto de gastos operativos o gastos generales, perdón, como en el concepto de gastos generales, en automático ya aparece la depreciación como deducible en el monto o en la base para gravar el impuesto. Entonces, por esa razón, tú vas a hacer esa depreciación porque tienes derecho a hacer deducible el desgaste de tu inversión. Y eso ya es en manera fiscal y en forma real, ese capital que yo le estoy sumando a mi costo como de depreciaciones, lo meto a banco bajo el concepto de reserva. Exactamente, y a lo mejor si tu institución bancaria tiene, bueno, yo voy a hablar de mi banco, tengo la oportunidad de hacer apartados, cuentas, ese ingreso lo meto ahí que dice reservas y ahí se va acumulando. Cuando ya tenga un porcentaje significativo, tengo oportunidad de varias cosas. Uno, si el equipamiento no requiere mantenimiento, ¿para qué tienes el dinero guardado? Ponlo a trabajar. Pero si ya requieres mantenimiento, no descapitalizas tu cuenta corriente y tomas de tu apartado para darle el mantenimiento sin desequilibrar tu flujo de caja. Te me quedaste congelada, no sé si se comprendió, yo espero que sí. Mientras Hay una pregunta, Esperanza, nos dice ella, para el mantenimiento de la maquinaria, ¿se debe contemplar como un apartado diferente o no? Sí, el mantenimiento es un gasto general. O sea, vamos, yo tengo un vehículo con el que entrego mis productos y entonces ahorita está en el taller y el monto de ese servicio, refacciones y mano de obra me van a facturar, lo meto como el gasto de mantenimiento porque el gobierno sabe que yo tengo ese vehículo y que necesito mantenimiento. Es un gasto, vamos, si el equipamiento, el vehículo lo tengo para entregar productos, es un gasto de venta. Si el equipo lo tengo porque es con el que reparto a mis trabajadores o les doy transporte a mis trabajadores, es un gasto administrativo. Si el vehículo lo tengo porque con él voy a comprar las materias primas y aparte vendo mis productos, evalúo qué porcentaje de servicio me da para la adquisición de insumos y qué porcentaje de servicio me da para la distribución de mis productos. En esa proporción se convierte en un gasto de operación y en un gasto de venta. Y entonces se consideran aparte. La depreciación es otro boleto. Independientemente del mantenimiento, la depreciación tenemos la oportunidad de deducirlo para que, ejemplo, si al final de hacer tus cuentas te quedaran 10,000 pesos como base para el impuesto y no has contemplado la depreciación, al contemplar la depreciación, a lo mejor te quedan 9,000 y en lugar de pagar el 25% sobre los 10,000, pues pagas el 25% sobre la base real que queda para que no se infle el impuesto, ¿sí? De hecho, es una estrategia fiscal la depreciación. Así es, Esperanza. Financieramente hablando, para que quedemos en el mismo contexto y también lo vamos a estar revisando cuando veamos los estados financieros. Cuando adquirimos maquinaria, equipo, pues todo eso va a representar una inversión y va a formar parte de nuestro activo fijo de nuestro negocio, ¿ok? Muy relacionado con esto, pues ya se comentó, como nos decía la maestra Esperanza, que va a incurrir en un desgaste que es la depreciación y que financieramente también se tiene que reconocer como un costo fijo, ¿ok? Pero pues con el transcurso del uso, pues también va a tener
en algunas ocasiones que requerir mantenimiento, reparaciones o cambio de piezas, y eso también, como bien menciona la maestra Esperanza, dependiendo del tipo de uso que yo le vaya a estar haciendo, lo voy a estar clasificando en el tipo de costo que corresponda. Entonces, financieramente hablando, así, este es el proceso, ¿no? Primero representa una inversión, el desgaste de ese equipo, pues se va a ir a una depreciación que se tiene que reconocer financieramente, y al final todo el mantenimiento también se tiene que reconocer financieramente. Sí. Pregunta Graciela, ¿y qué convendría más, rentar o adquirir una maquinaria? Desde mi perspectiva se tendría que analizar, pues también para qué lo vas a estar requiriendo, y tendrías que hacer como un análisis de costos, ¿no? ¿Cuánto te estaría incurriendo si tú vas a optar por un arrendamiento, por una renta de ese equipo, o adquirirla, ¿no? También los costos que conllevaría. Sí, exactamente. Tendría que hacerse un análisis financiero para saber el costo-beneficio que resulta de cualquiera de esas dos opciones. ¿Cuánto representa tener una maquinaria tomando en cuenta los consumibles que la mueven, tomando en cuenta mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, el espacio que te puede, más bien todos los gastos para que llegue la maquinaria, tus instalaciones y demás, y por otro lado, y la depreciación. Y por otro lado, en cuánto te sale la renta, cuánto te ofrece el fabricante porque te pide el fabricante porque utilices su renta, y qué derechos tienes a cierto tiempo sobre esa renta, si puedes actualizar la maquinaria, o si puedes adquirirla como que la renta te la tome como si fueran parcialidades que diste por ella y sostenerte el precio en el que se pactó esa renta. Si después de ese análisis te das cuenta que es más beneficioso tenerlo en arrendamiento, pues al menos yo diría, de ahí ya no corres con el riesgo de que si se descompone tu pérdida se vuelva muy gravosa, pero tienen que hacer un análisis, y ya si es que tienen algo muy concreto, pues ya después nos pueden, después de que lleguemos hasta el tema de gestión de crisis, hasta recorrer todo el bootcamp, porque seguramente muchas cosas se van a ir resolviendo conforme vayamos avanzando, pues nos pueden consultar. Siempre estamos dispuestos para ayudar. Sí, también el grado de obsolescencia. Sí, dice Tere, y también el grado de obsolescencia, en cuántos años ya no se actualiza. Exacto, es relacionado con el tema de renta o adquisición. Sí, todas esas cosas se tienen que ver en ese análisis financiero para poder evaluar qué es más pertinente. ¿Algo que quieras agregar, Majo? Si no, pues vámonos al siguiente. Vámonos para el siguiente. Vámonos al siguiente. Bueno, sí, este tema, el que sigue, registros financieros. Gracias, Tere, por tu aportación. Los registros financieros. Al hablar de registros financieros, pues entonces es lo que muchas de ustedes hacen, anotar, pero anotarlo con intención de que esta información se convierta en una herramienta que te ayude a irte dando cuenta cómo se mueve tu negocio. Esa información te va a ayudar a tomar decisiones en función de cómo vas conociendo tu negocio a partir de sus movimientos. Y bueno, para este tema, por lo menos se visualizan 3 tipos de registros. El registro de ingresos, que tiene que ver justamente con ir anotando todas las transacciones de venta del negocio. Y si las ventas las haces de contado o en efectivo, o las haces a crédito. Si llegas a manejar ventas a crédito, entonces en automático tienes la enorme necesidad, y de verdad que por estrategia empresarial es importantísimo llevar un registro de cuentas por cobrar. Ese registro de cuentas por cobrar se convierte en una herramienta que, además de recordarnos cuáles son las características que mueven a ese registro y que hacen que nuestro flujo de ventas o de ingresos se vuelva dinámico, no se nos pierdan de vista la inversión que tenemos en esas cuentas.
De repente nos quejamos que nuestros clientes no pagan, pero muchas veces es porque no tenemos una estrategia en la gestión de la cobranza. Y eso se debe a que no llevas un registro completo de lo que debe tener un registro de cuentas por cobrar. Esto creo es ahí donde algunas se vieron ya interesadas en conocer estas herramientas como parte de lo que nos estaban preguntando al inicio, en dónde se encuentran esos formatos. Y bueno, el otro concepto o el otro registro es el registro de gastos. Hace un rato mencionaba los costos de las mercancías vendidas, los gastos de venta, los gastos generales y de administración y otros gastos. Para que nosotros tengamos, así como en la salud financiera personal, en la salud financiera de nuestro negocio, tengamos control, es importante hacer una lista de todos los conceptos que mueven al negocio, por mínimos que sean. Es importante hacer esa lista y una vez que la tengamos, empezarla a clasificar. Tengamos en cuenta que el costo de la mercancía vendida son todos aquellos conceptos que necesitamos realizar como gasto para adquirir materia prima, mercancías, materiales de apoyo y los gastos para que esas mercancías y materias primas lleguen al establecimiento. Los gastos de venta nos llevan a la enorme necesidad de identificar en qué conceptos distribuyo el dinero para que la venta se dé. Y aquí entonces tiene que ver todo el aspecto mercadológico, las relaciones públicas que tiene el negocio, las oportunidades de, a través de patrocinios, darnos a conocer. Algunas de ustedes en algunos talleres han comentado, no, pues es que yo doy pruebitas. Bueno, pues ese producto, servicio que destinas para hacerle ver a la gente que tú sabes hacer lo que estás ofreciendo o que tu producto merece ser adquirido, también es un gasto de venta. Los gastos generales y de administración tienen que ver con el movimiento administrativo del negocio y con todos los servicios que el negocio necesita para poder, digamos, acercarle mucha comodidad o confort al negocio. El pago de la energía eléctrica, el pago de la renta, los pagos de servicios como agua, luz, teléfono, internet, todo eso está incluido en los gastos generales. Y otros gastos podrían ser también, por ejemplo, pues que diste una propina, que de repente pasaron porque ya es la fiesta del pueblo, y bueno, pues todo eso también representa una manera en donde el negocio dice, bueno, me conviene también esta parte. Por aquí Josefina me dice, ¿el flete sería parte del costo o del gasto? Depende, el flete que haces para que lleguen que pagas, que cubres para que lleguen las mercancías a tu negocio, se convierte en costo de mercancía vendida. Pero si es el flete que cubres para que tu producto llegue a tu cliente, es un gasto de venta, ¿ok? Y bueno, también en conceptos de gastos, a veces tenemos la oportunidad de pagarlos posteriormente, es decir, tener un crédito. Y entonces, en ese orden de ideas, cuando tenemos un crédito, por lo tanto, entonces tenemos la necesidad de generar un registro de cuentas por pagar para cuidar que nuestras deudas no lleguen al vencimiento y provocar que tengamos malos antecedentes con respecto a nuestras relaciones con los créditos. Dice Elena, pago del dominio de los correos electrónicos, pues yo lo llevaría a gastos generales y de administración. Casi lo tenemos como estrategia para comunicar empresarialmente, lo llevaría a gastos de administración. Y el otro registro son los inventarios. Los inventarios nos llevan a visualizar, en primer lugar, en varios aspectos. Inventarios de materia prima, si es que producimos, o si estamos dando servicios, inventarios de materiales de apoyo, inventarios de mercancías si solamente compramos y vendemos, inventarios de algunos insumos que a veces forman parte de la movilización de las oficinas, de la administración, o del mismo mantenimiento de la maquinaria, del mantenimiento de las instalaciones y demás. Todas esas cosas son tu inversión
y merecen estar controladas. Y también esas cosas que tienes guardados, esos elementos, esos insumos satisfactores, productos que tienes, debe haber un rango entre lo máximo y lo mínimo. A eso se le llama stock. Ese stock, cuando está por arriba del máximo, provocamos que estemos teniendo inversión estancada, que no es necesaria y que además corre riesgo. Cuando está por abajo del stock mínimo, entonces provocamos pérdidas de oportunidades de venta. Si está por abajo del mínimo un stock y de pronto te sale una orden de producción y la gente no tiene con qué producir, entonces tienes gente que está ganando su salario sin producirte nada. Entonces, eso también es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque a partir de ahí también algo muy importante en el tema del inventario, puedes identificar, dándole un seguimiento muy celoso, puedes identificar tu promedio de producción por semana, por mes, por temporada. Puedes identificar cuáles son las tendencias que tiene tu negocio a partir de cómo se mueven sus inventarios, qué producto está viéndose prácticamente ya abandonado por tu mercado, qué necesitas hacer para que salga también ese inventario. O sea, de verdad, estos tres registros, ingresos, gastos e inventarios, son vitales para que tú puedas describir y puedas reconocer realmente cómo se mueve tu negocio. Y bueno, por aquí ya más tengo una pregunta de Nancy. Nancy dice, antes de pasar al regalito, Nancy dice, los utensilios de cocina, ¿cuentan? ¿Para qué, Nancy? Si puedes abrir el micrófono, ¿para qué me haces? O sea, ¿para qué parte? ¿De qué se trata tu negocio? Como inventario, depende. Si yo llevaría un inventario de las herramientas. Hace mucho tiempo trabajaba en una industria de la construcción y pues todas las herramientas, pinzas, cortadores y todo lo que se ocupa ahí, martillos, cosas que se pueden echar a una mochila, se le daba al trabajador una lista de todas las herramientas que se le entregaban y al término del día las mismas herramientas que debía de llevar a la bodega. Vendo tortas y antojitos. Tus utensilios, más que un inventario, va en tus activos como herramientas de trabajo. Más que eso, va en la parte de los activos fijos. Los inventarios va más enfocado hacia aquellas cosas que giran muy rápido y está considerado como de corto plazo, máximo una duración de 1 año en el negocio. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Yo encantada de la vida de escucharlas y si les es complicado escribirlas, pueden abrir micrófono. Si hay algo que quieras agregar, Majo, con todo gusto, ¿eh? Entre dos somos mejor. No, bueno, nada más para Nancy como inventario, o más que nada, pues sería también todos esos insumos que abonan para que se puedan ejecutar tus tortas y todos los antojitos que vendes, porque como bien comenta Esperanza, pues es todo lo que va rotando y que al final, en este caso que es producción, pues que va a ir abonando en este proceso, ¿no? De materia prima, la conversión de materia prima y el producto final que va a ser la torta o el antojito que estés ofreciendo. Y los utensilios, pues en este caso, sí, que al final son parte de tu activo, pero también se tendría que atender qué tanto yo lo voy a usar en el tiempo, porque eso también tiene que ver si a lo mejor lo tomo como activo o si voy a hacer un cambio más recíproco, pues ya va a ser más que un activo, un gasto, pero pues se tendría que ver también las necesidades y el tipo de uso que le das para hacer esta distinción. Pero pues coincido correctamente con la maestra Esperanza. Y Gabriela Orozco tiene una pregunta. Adelante, Gabriela. Y mira que están hablando de inventarios y activos. Yo tengo 3 años de haber iniciado el mini negocio.
lo estoy apenas formalizando. Entonces voy a hacer esto que vi los videos de finanzas y eso que nos enviaron. Entonces voy a empezar a hacer inventario y a saber los activos. Pero mi pregunta es, lo que para poner yo en mis activos el precio, lo que costó, ¿lo hago como lo fui comprando o tengo que actualizar los precios? A como a mí me costaron. Mira, si es algo... Me refiero a maquinaria, cosas de ese tipo. Mira, si es maquinaria, sí hace falta que hagas un listado de todo lo que integra tu maquinaria y tiene que ser al costo de adquisición. Y ya que hiciste esa pregunta, si fuera materia prima, la tienes que registrar al precio que la adquiriste. Si fueran tus mercancías, lo tienes que registrar al precio que lo adquiriste. Okay. Si fueran productos terminados, entonces ya no es al precio que lo adquieres, sino al precio que te cuesta producir esos productos. Y ahí entra un tema que vamos a ver el día 4, que tiene que ver con costos. Gracias. Sí, de nada. Por aquí tengo manos levantadas. Victoria, sí. Adelante. Fiscalmente nos dicen que son los activos aquellos que se compraron y se facturaron y que se encuentran a nuestro nombre. ¿Qué sucede cuando no es así? Cuando adquirimos, por ejemplo, en mi caso, que estamos hablando de un área agropecuaria, hemos comprado maquinaria, equipo, que compramos alguna herramienta en la ferretera de la esquina y no hay facturas. Y ahorita, por ejemplo, que estamos como persona física, pues eso ni siquiera lo tenemos en la parte de activos fiscalmente. A nivel empresa, a nivel contable interno, sí lo tengo dado de alto. O sea, de hecho, tenemos un inventario de toda la maquinaria, equipo, herramientas de trabajo, etcétera. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Esa es mi duda. O sea, nos vamos para ver la finanza en lo que nosotros tenemos en el negocio o lo que nos está aceptando la Secretaría de Hacienda porque no está facturado. ¿Sí me explico ahí el dilema que traemos? Fíjate que hace poquito fui a una charla, a un taller de planeación fiscal y se hablaba de este tema, de todos los gastos que realiza el empresario que no tienen comprobante fiscal. Yo te voy a decir desde mi punto de vista organizacional y Majo te lo va a decir desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista organizacional, sí necesito hacer ese registro como lo mencionas y sí necesito conocer realmente de cuánto es la utilidad que tenemos. Desde el punto de vista fiscal, al no tener un comprobante fiscal, y si estoy equivocada me dices, Majo, pero al no tener un comprobante fiscal no le puedo demostrar al SAT el SAT no me va a aceptar que yo le ponga como un gasto deducible el monto que invertí en esas herramientas, porque no hay una factura. Y entonces puedo provocar una discrepancia fiscal que me va a salir carísima. Pero yo, Esperanza, desde el punto de vista organizacional, necesito saber realmente cuánto impacta adquirir estas herramientas de manera informal fiscalmente para que evalúe si sea conveniente mejor lanzarme hasta donde me facturen para que realmente entre todo como fiscalmente debe ser. Cuando son compras nuevas sí lo entiendo, pero cuando son, por ejemplo, lotes de herramientas que ya tenemos y son con los que iniciamos el negocio. Las herramientas son tus herramientas de trabajo. Ahorita, todos los implementos agrícolas, arado, rastra, todas esas partes, y son cosas que ya se tenían. O sea, en su momento, se tenían, se usaron y bueno, pues son maquinaria que duran 20, 30 años y no pasa nada porque es un implemento, básicamente, ¿no? O sea, son mantenimientos muy sencillos.
En ese caso, sí lo que yo hago es que genero para determinar mi costo de producción, sí incluyo la depreciación. O sea, en la parte financiera, yo sí incluyo mi depreciación para determinar mi costo de producción. Pero entonces ahí ya luego viene la parte fiscal, porque resulta que esa depreciación pues no me la deduce. Entonces ya ahí ya se complica, que si no hay factura no hay deducción. ¿Cómo financieramente, cómo puedo soportar ese costo que no puedo deducir? Para allá iba mi pregunta final. ¿Tienes algo que solvente esa adquisición como tal? O sea, tal vez no una factura, algo que pueda solventar esa normalmente son contratos de compraventa privados. Okay. Tenemos la factura original, pero pues son facturas de muchos años, o son cosas que se han comprado a la palabra y que se tienen. O sea, es parte de mi inventario inicial como herramientas de trabajo. Es por un ejemplo, ¿no? Las personas que empiezan a hacer pasteles, ¿no? O inician con sus utensilios de cocina de casa, ¿no? Es lo mismo con nosotros. Nosotros iniciamos con un equipo de herramientas que tenemos nosotros. Y yo sí te digo, yo sí lo incluyo como parte de la depreciación para determinar el costo. Ahí digamos que mi costo base, porque realmente mis productos se determinan el precio por oferta y demanda ya establecidos, pero eso me permite darme una idea a mí de que efectivamente voy a tener una utilidad. De lo contrario, pues no saco, por ejemplo, si ahorita el precio está y no me da para una utilidad de zanahorias arcoíris, pues no las saco, las aguanto una semana. Tengo la oportunidad de hacerlos. Entonces, nada más es básicamente como para yo jugar con los costos. Ahí la pregunta es más encaminada a cómo ¿hay alguna manera, alguna estrategia de cómo compensar eso que debo de pagar al SAT por no tener una factura de deducción de una depreciación de una maquinaria o un equipo cuando realmente sí lo tengo? Sí, mira, no nos revolvamos. Aquí estamos atendiendo todos los temas desde la perspectiva financiera. Al final sí va a representar un costo, sí se va a reconocer financieramente, sí, para efectos del SAT, para efectos fiscales, pues ya hay otras métricas, hay unas leyes que nos rigen y que sí definitivamente pues tiene que haber una factura como tal para que pueda ser deducible, porque al SAT más que los ingresos como tal, que sí les da una relevancia importante, también se fija mucho qué me estás deduciendo, porque pues eso merma esta parte de la base gravable y en consecuencia pues la utilidad para que se pueda calcular el impuesto como tal, ¿no? Sin embargo, en sí, como bien se comenta, financieramente se va a reconocer como un gasto no deducible, que al final también es una consecuencia fiscal, y hay una parte en donde se empalma tanto mi contabilidad financiera como mi contabilidad fiscal, que se llama justamente conciliación financiera fiscal, ¿no? Que se reconoce una utilidad contable, se le van descontando las deducciones, la parte financiera, y al final llegamos a una base que hace esta conjunción. ¿Okay? Ya. Sí existe como tal. Digo, para efectos de este taller, lo que estamos expresando va de la parte de las finanzas, para no revolvernos y pues seguir en este contexto. Sí, pero sí, ya con esto último me respondiste a mi pregunta. Gracias. Ok, correcto. Tenemos otra pregunta que dice, gracias Victoria y gracias Carla, que bueno, al final dice Carla que al final no disminuye la base, es correcto. Dice Elia, yo tengo un gasto que es viáticos de trabajadores. Por día doy 150 para comida y regularmente no se factura. ¿Cómo lo declaro ante el SAT?
Es que no, como no hay una comprobación como tal, no lo puedes, más que declarar, aquí es un tema de deducción, no lo puedes deducir porque pues no tienes un comprobante fiscal que ampare ese gasto. Entonces, para efectos del SAT, no es una deducción viable. Y también nos comenta, mi empresa es de decoración de pisos industriales, residenciales o comerciales y trabajamos en todo el sureste de México. Ah, ok, correcto. Sí, definitivamente deducible no pasa para eso. Sí, no pasa para el SAT y por lo tanto la base gravable aumenta y el impacto en el cálculo del impuesto pues es más grande. De ahí en fuera, creo que no hay más preguntas. Vamos a tener que invitar a un experto fiscalista o le vamos a decir a Majo que prepare un tema fiscal para que salgan más dudas. Solamente quiero decirles que aunque estuviéramos hablando con una industria de agricultores como el caso de Victoria, cada negocio es un universo en tema fiscal. Por eso es que es importante que nosotros subrayemos nada más las cosas genéricas y que tengamos todos presente que tu negocio para tratamientos fiscales es un mundo comparado con el negocio de al lado y necesitas un asesor fiscal para que tomes decisiones correctas. Bien, ahora, el siguiente punto y el regalito, me voy a ir un poquito a prisa, es el tema de la organización de nuestras finanzas, pero con estrategia. Dentro de las cosas que estuvimos pensando, cómo le podemos evolucionar este taller y que esta hora que estás invirtiendo también te deje una ganancia desde el punto de vista del conocimiento, pues entonces, ¿cómo podemos organizar nuestras finanzas con estrategia? Por principio de cuentas, ya lo vimos el día de ayer, necesitamos generar o dedicarnos un ratito a establecer metas. Si no establecemos metas, entonces no sabemos a dónde queremos llegar, no sabemos qué es lo que queremos lograr y por lo tanto seguimos desorganizados financieramente. Posteriormente de las metas es importantísimo pensar cómo lo logro y en el momento en que empezamos a escribir las acciones que vamos a hacer para lograr esa meta, entonces a eso se le llama estrategia. Se dice fácil, pero no lo es, porque hay que pensar los pros y los contras, y entonces cuando tenemos todo ese análisis completo, ahora sí tenemos la estrategia. En la estrategia tenemos que voltear a ver el impacto, si estamos hablando de las finanzas del negocio o de las finanzas personales, el impacto que va a tener esa meta y esa acción para que veamos si nos va a llevar a donde queremos llegar. Y finalmente tenemos que arrastrar lápiz y hacer presupuesto. ¿Cuánto dinero necesito para lograr esa meta y cuánto dinero me deja esa organización? ¿Qué ventajas, qué beneficios? Porque a veces los beneficios se convierten en dinero, pero no vemos el dinero. Entonces, en ese orden de ideas, ese presupuesto es vital. Ya lo habíamos mencionado como parte de la salud financiera personal y ahora como parte de la salud financiera del negocio, es importantísimo el tema del presupuesto. Una lista anticipada de todo lo que se va a requerir y de todo lo que se puede recibir de esa acción para poder medir la meta en la cual nosotros queremos alcanzar y que de alguna manera podamos ver que nuestras finanzas van teniendo un orden. Entonces, para tal efecto es importante visualizar si esas finanzas en ese orden, cuáles son los conceptos que requiero para efectos de pago, para efectos de ahorro o para efectos de inversión. Estamos hablando de organizar estratégicamente nuestras finanzas. Entonces, vamos a hablar desde el enfoque de ti como persona. Regálate estos minutitos que estamos aquí para visualizarte introspectivamente como persona. Todos los conceptos que representa para ti tomar dinero para cubrir
las necesidades o los satisfactores que hacen falta en tu vida. Piensa en tu posibilidad de hacer un hábito de ahorro, ¿sí? Y finalmente, conceptualiza cuándo puedes hablar de inversión. ¿Qué es pago? ¿Qué es ahorro? ¿Qué es inversión? ¿En qué momento el pago lo puedo, desde el punto de vista en que ya lo tengo bien marcado, todos estos conceptos son de pago, desde ahí, entonces podemos empezar a organizar, porque ahora viene, después de eso, una tarea, visualizar cuáles son prioritarios, cuáles no son prioritarios, cuáles conceptos son urgentes y cuáles conceptos no son urgentes. Y entonces, en ese orden de ideas, tan solo el puro rubro de pagos lo empiezas a organizar. Primero, identifícalos. Segundo, prioriza. Y tercero, empieza a evaluar cuáles tienes que cubrir de manera pronta y cuáles tienes plazo todavía para cubrirlo. En ese momento estamos organizando. Si estamos hablando de ahorro, entonces tenemos que voltear a ver cuánto puedo ahorrar, cuándo lo puedo ahorrar y sobre todo el esfuerzo que representa ese ahorro. Y si estamos hablando de inversión, al hablar de inversión, entonces evaluaremos en dónde me conviene más invertir. El día de ayer alguien preguntaba, dentro de las cosas que mencionaron y que ya no salió esa pregunta al aire, preguntaban algo así como ¿cuál era la mejor inversión o el mejor momento de la inversión? Algo parecido. Y entonces te voy a responder más adelante porque me acordé de esa pregunta cuando estaba revisando el material. Entonces, para que nosotros podamos identificar ese orden, también tenemos que definir los objetivos financieros de cualquiera de estos conceptos que acabo de mencionar. Los objetivos financieros del pago, de la lista de pagos, el objetivo financiero del ahorro y el objetivo financiero de la inversión. Para que nosotros podamos diferenciar entre la meta y el objetivo, la meta nos dice que Majo ayer nos regalaba preguntas, como preguntas para responder y poder cubrir con un concepto principal de las metas, que era ser específico o singular. Entonces, la meta me exige respuesta al qué y el objetivo me exige respuesta al para qué. Entonces, yo te invito a que pienses para qué quieres ese ahorro, para qué quieres esa inversión, para qué realizas esos pagos y entonces vas a encontrar los objetivos financieros y a partir de ahí vas a tener posibilidades de realizar un presupuesto consciente, es decir, con la cabeza bien puesta en cada objetivo y al momento de responder el para qué, seguramente vas a encontrar que hay muchos de tus ingresos o de, mejor dicho, de tus gastos, de tus salidas de dinero que no tienen objetivo. Y si de pronto estás teniendo por ahí alguna situación de estrechez en las finanzas, pues puedes eliminar esos gastos que no tienen objetivo porque no van a cambiar tu vida, no van a afectar en absoluto a tu vida y al contrario, te van a provocar un estrés, una relajación financiera. Posteriormente, necesitas repensar, restablecer tus metas de pago, de ahorro y de inversión. Y finalmente, esta última aseveración causa un poquito de escozor, pero invierte, y es respuesta para la que ayer preguntaba esto, invierte en aquello que estás dispuesto a perder. Suena medio extraño porque tan solo ustedes comentaban al inicio de esta sesión, pusieron el negocio para ganar, más no para perder, pero si se trata de inversión pensando, y esto llama entonces al pensamiento consciente, ¿en qué puedo invertir? En donde yo sepa y esté consciente que puedo perder.
Y esto nos lleva entonces a estar muy alertas para poder tomar la decisión de inversión. Y entonces esto nos quita muchos dolores de cabeza cuando estamos conscientes de a dónde y cuánto invertir, porque estamos pensando que podemos perder. Siempre hay un riesgo, sobre todo cuando las inversiones nos están dando un rendimiento, ¿ok? Por lo tanto, si de pronto nosotros al establecer los objetivos financieros nos encontramos en una situación donde el ahorro, los pagos o la inversión la requerimos para recuperación financiera, bueno, entonces ya hay un para qué, y ese dinero que esté destinado a pagos, ahorros o a inversión ya tiene un objetivo y trabajamos con estrategia y con meta hacia ese punto. El otro aspecto es, para seguir organizando con estrategia nuestras finanzas, posiblemente tengo deuda y estoy sacando dinero de mis finanzas con el concepto de pago para renegociar, para llegar a un monto que sea viable para una renegociación financiera. Entonces ahí viene un concepto de costo-beneficio, que tanto me conviene esa renegociación. Luego, si lo que nosotros queremos como objetivo financiero es simplemente tener un aumento de ahorro, entonces podemos establecer pasos o fases dentro de esa posibilidad para aumentar el ahorro. Y finalmente, si lo que yo necesito es un crecimiento financiero, estoy segura que entonces tiene sentido pensar en una inversión, porque al final la inversión se convierte en un respaldo que refleja tu crecimiento financiero. Ahora bien, con respecto a las metas de ahorro, algo que me gustaría subrayar son los siguientes puntos. 1, más que guardar, para hablar y estar conscientes que estoy ahorrando, es más que guardar, lo que no me he gastado por el momento es saber de antemano que voy a hacer un esfuerzo para llegar a esa meta de ahorro. Es decir, no se trata de guardar lo que no te gastaste. Se trata de que aunque llegaste casi al límite de tus finanzas, has reservado una cantidad para el ahorro. Es decir, sí o sí, a la alcancía o a la cuenta o el apartadito, lo que tengas, llega ese ahorro. Y entonces tienes que hacer esfuerzos y quizá dentro de esos esfuerzos tengas que hacer discriminaciones de gastos para que te alcance para ese ahorro. Por otro lado, ¿sí? Hasta donde puedas, tienes que ahorrar conscientemente. Es decir, estar consciente de que estás ahorrando lo que puedas, pero consciente. Si son 100 pesos, a lo mejor comparado con otra persona no es nada, pero estás consciente de que estás ahorrando. Y cuando estamos conscientes de que estamos ahorrando, lo cuidamos mucho más. Y también toma en cuenta que Roma no se hizo en un día, que tenemos que para generar el hábito, sobre todo si no lo tenemos, debemos tomar en cuenta que todo esto, este camino es gradual, pero tiene que ir en aumento, con la intención de generar ese soporte financiero que tenga la capacidad para un momento emergente, para un momento contingente y para un momento en donde para llegar a otro nivel tengamos como base ese soporte. En el tema de los negocios, esos montos de las depreciaciones se convierten justamente en ese respaldo financiero que nos permite despegar sin descapitalizar al negocio. Por otro lado, en temas de inversión, ya les había comentado y es como que suena así medio de escozor, ¿cómo que invierta en lo que estoy dispuesto a perder? Si vas a invertir en el banco, entonces debes estar consciente que aunque tengamos el dinero en el banco, muchas veces genera pérdidas. Y aquí está mal escrito, pero son pérdidas de dinero con
por el concepto del pago de comisiones. Esos gastos financieros disminuyen el monto de la ganancia y entonces invierte en donde estés dispuesto a perder. Vas a perder el gasto financiero. Es necesario, sí, pero finalmente está disminuyendo la perspectiva que nosotros creemos de ganancia. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Oye, el banco te está dando, un ejemplo, el 25% anual de intereses, de rendimiento. Pero ¿qué crees? Que anualmente el banco te va a cobrar una comisión por anualidad, una comisión por manejo de cuenta y otros gastos financieros. Y cuando no los contemplamos y llegamos al momento, al final del periodo, viene el desencanto. ¿Por qué? Porque no incluimos esos gastos financieros. Y vuelvo a repetir, invierte en donde estés dispuesto a perder. Si además, a pesar de eso, el banco te genera una sensación de seguridad, ese gasto financiero, esos pagos de comisiones, es el costo por tener esa seguridad. Otro aspecto es, por ejemplo, está muy de moda, no, pues invierte en bitcoins, en criptomonedas y todo eso. Nos ofrecen una rentabilidad que dices, wow, en menos de un mes tengo el triple o el cuádruple o mucho más. Debes tomar en cuenta, a mayor rentabilidad, corres más riesgo, sobre todo si no sabes cómo se mueve ese negocio. Entonces, si tú quieres invertir porque te llama la atención invertir porque en menos de un mes quintuplicas, un ejemplo, tu dinero, conscientemente estás invirtiendo en donde sabes que corres el riesgo de perder. Y entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta. Es importante, si se trata de inversión, buscar, uno, invertir de a poquito para tomar tablas en el asunto, es decir, agarrar experiencia. Y dos, invertir en un portafolio donde haya diferentes instrumentos de inversión, se llama diversificación de inversión, para disminuir significativamente el impacto de ese riesgo y no quedarnos desprotegidos. Repito, invierte en activos que realmente comprendas, que entiendas y con un monto que estés dispuesto a perder. Eso te lleva a un pensamiento consciente y saber que ese dinero lo tienes en riesgo, pero que si llegaras a perder, no le afecta en nada a tu vida personal. Y por último, ¿cuál es el error más común que cometemos cuando estamos organizando nuestras finanzas? Que muchas veces, sabiendo que no me alcanza el dinero, que no tengo un ahorro, que no tengo inversión, cometo el error de tomar una tarjeta de crédito o una línea de crédito abierta. El error más grande que podemos cometer, eso a todos nos pasa o nos ha pasado, es no tener conciencia que es un crédito. Y entonces se nos olvida, porque es un dinero que está muy fácil, muy accesible, y caemos en esa incurrencia de tomar hasta donde ya no tenemos capacidad de pago. Y eso provoca justamente que perdamos de vista que el crédito es un préstamo, es dinero que no nos corresponde, es dinero ajeno, y que tenemos la obligación de devolver con intereses. Es decir, que se va a hacer grande la deuda y que si te atrasas, entonces se hace más grande y se convierte en una bola de nieve que nos provoca, en primer lugar, una trampa psicológica porque creemos que tenemos posibilidad y capacidad de compra, pero que en realidad no estamos teniendo la capacidad de pago, porque si tuviéramos la capacidad de pago, no recurriríamos al crédito. El crédito no es dinero nuestro, es dinero ajeno y su costo es un costo a través del concepto de intereses. Si tu negocio en este momento requiere, porque ves a otros negocios que se mueven mejor, que se desplazan mejor, ¿crees tú que tu negocio requiere una fuerza financiera? Vamos a verlo más adelante. Tenemos un módulo específicamente para Antes de llegar a la deuda, tenemos que voltear a ver todas las alternativas que hay de financiamiento.
Y bueno, pues por último les dejo esta frase: el momento perfecto para comenzar a cumplir nuestros sueños es ahora, ahora mismo. Soy Esperanza Barrera y aquí me encuentras, ahí está mi correo electrónico, mi número telefónico que ya lo tienen a través del WhatsApp, y en Facebook me encuentran como Maestra Esperanza Barrera y en Instagram como Esperanza Barrera. Dice aquí Josefina: ¿se podría considerar como ahorro o inversión el automatizar tu equipo de producción para incrementar tu capacidad? Yo creo que se convertiría en una inversión, porque el momento que cambias el sistema de producción, provocas necesidad de otras herramientas, y quizá lo veas como ahorro porque si automatizas, eliminas una fuerza de trabajo. Había que ver otra vez en análisis financiero, darte cuenta si el costo-beneficio es significativo, y si es significativo, pues adelante. No, pues gracias a ustedes. Qué bueno que les pareció interesante. La verdad es que el tema de los registros financieros es el parteaguas en el cambio de la historia de sus negocios. No sé, Majo, si quieras agregar algo. No, Esperanza, todo perfecto. Muchas gracias por este regalito. Dice, ¿puede ser conveniente detener las ventas para reorganizar el negocio? Ay, es que va a depender. La respuesta está muy, es muy arriesgada, porque dependerá mucho si tu negocio, esas ventas son su fuente principal de ingresos, no solo para el negocio, sino también para tu vida personal. Creo que se puede reorganizar el negocio en la marcha. Pero si esas ventas solamente es una parte, una línea de negocio de todo el complejo que tienes, a lo mejor convendría darte un respiro para observarlo, pero tiene que ser la observación, el diagnóstico muy rápido para que se puedan tomar decisiones sagaces y sobre todo decisiones inteligentes. ¿Tú qué opinas, Majo? Sí, definitivamente tendríamos que revisar esa parte, ¿no? De qué tanto yo puedo soportar el hecho de que pueda detener las ventas para hacer esta reestructuración. Al final siempre es bueno tener esta conexión con nuestro negocio, y mañana vamos a hacer, les voy a compartir una pequeña técnica que lo comentábamos también el día de ayer, ¿no? Se involucran mucho las emociones en todo este tema. Entonces, sí es importante de repente hacer estas pausas, hacer estos análisis antes de continuar la operación. Pero más allá de, sería muy atrevido de decir si conviene detener las ventas como tal, pero al menos sí tener este acercamiento con nuestro negocio y hacer como cada determinado tiempo un análisis de esos resultados que estamos teniendo. Fíjate que tomando en cuenta esto que acabas de mencionar, mencionaste un tema, un comentario muy, muy acertado. ¿Cuánto puedo soportar no vender? Cuando llegó el COVID y que a todos nos encerraron y todo, de entrada muchos negocios no soportaron ni siquiera una semana de no ventas. Y bueno, nosotros vivimos en un país que se cataloga como economía emergente, y entonces los países que estamos con esta característica de economía emergente no pueden frenar las ventas por mucho tiempo. Así como que decían que en países de primer mundo detuvieron las ventas por más de 3-4 meses, ninguna empresa en México tenía el soporte financiero para vivir al menos 2 meses sin operaciones. Y esto tiene que ver justamente con algo que se va a tocar, y que también ya lo vieron en esto de salud financiera de los negocios. Para que nosotros tengamos ese soporte financiero, necesitamos el ahorro a través de conceptos como reservas de inversión, reservas de efectivo, para poder solventar en un momento emergente por lo menos 2 meses de gastos operativos.
por lo menos 2 meses. Entonces, respondiendo a la pregunta de las ventas, si tienes ese soporte financiero, ahora sí, sin temor a equivocarme, si tienes por lo menos, ya no 2 meses, porque además se descubrió que no son 2 meses, por lo menos, si no va a haber nada de ventas, un soporte de por lo menos 3 meses para que no te descapitalices, 2 para que sigas operando y 1 más para que no se descapitalice tu negocio y tu flujo de efectivo no se vuelva negativo. Entonces, a lo mejor sí podrías parar un ratito tus ventas. Así es, así es. Y bueno, pues... Majo, antes de que te vayas, decían que no les ha quedado claro cómo nos vamos a dar cuenta que están cumpliendo con los retos. Sí, se quieren ganar el premio, ¿eh? Justo eso iba yo a comentarte, ¿no? Antes de retirarnos, aclarar esta cuestión. La idea es que vayamos avanzando cada día. La idea es que vayamos trabajando. Digo, la información ya se va liberando junto con, pues, el módulo financieramente que se va a estar revisando cada día. Y al finalizar el día 5, pues, vamos a demostrar, sí, ahora sí que les vamos a pedir que ese día tengan a la mano pues todas las plantillas o todos los PDFs accionables en cuanto a los retos para que pueda ser comprobable que hayan realizado los 5 días. Pues a las primeras 3 personas, a las primeras 3 participantes que alcen la manita y que no solo alcen la manita, que tengan la posibilidad de comprobar en el momento en que nos vamos a encontrar en línea que han realizado estas acciones de los retos, o sea, de tal forma que mira, esta es la del reto 1, esta es la del reto 2 y así en consecuencia pues van a ser acreedoras a la bonificación. Dice, sobre el reto 2, ¿me pueden explicar qué es el anclaje? Sí, claro que sí, a eso iba. Denise, yo no tengo impresora, lo he estado haciendo en un cuaderno. Está excelente, no pasa nada, lo puedes hacer en tu cuaderno. Está muy padre y muchas felicidades porque de eso se trata, chicas, de no detenernos, de cuando hay convicción, buscamos las posibilidades para realizarlo. Entonces, Esperanza, si me permites, voy a compartir. Así. La plantilla del día de hoy. Aquí está, ya se ve, y les voy a leer las instrucciones. Okay. Aquí la tengo, dice, busca un espacio para ti. Puedes amenizar con música de fondo, tu aroma favorito y tu bebida especial. Y cuestiónate lo siguiente en relación a tu negocio. ¿Cuál es tu objetivo esencial? La meta que combina todas esas metas y deseos en uno. ¿Cuál es tu meta final? O sea, ¿cuál es la meta última de tu negocio? La esencia de tu negocio. Y escríbelo todo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que hueles? ¿Qué sensaciones corren por tu cuerpo? Y ¿qué acción vas a poder tomar diariamente para darte este espacio? Vas a crear un anclaje. Y ahí va la respuesta, la del anclaje. El anclaje consiste en asociar un estímulo. ¿Cómo puede ser este estímulo? Puede ser visual, olfativo, sinestésico, que viene del movimiento o de un estado emocional. Para que de esta forma yo pueda recordar ese momento de conexión que yo voy a tener con mi meta final, con la esencia de mi negocio, yo lo pueda recordar justo en esos momentos en los cuales es, como se dice normalmente, ¿no? Yo estoy a punto de tirar la toalla o cuando yo me cuestiono es que ¿por qué decidí hacer esto? Porque sabemos que en determinadas formas pues atravesamos por ciertas crisis. Y este anclaje, esta metodología de anclaje me va a permitir visualizarme, conectar con esa esencia de mi negocio. Al final, mi negocio es un ente, es un ente físico para las organizaciones, para el SAT y pues para todas los que regulan, ¿no? Toda esta parte de tanto operativamente, financieramente y fiscalmente. Pero también es un ente, tiene una esencia, tiene una razón de ser, por eso existe una visión, existen valores. Entonces, cuando yo conecto con eso, cuando yo logro crear este anclaje, repito, sea de manera olfativa, sea de manera sinestésica, con algún movimiento, esto me va a recordar y me va a traer a conectar con ese objetivo final, con el hecho de por qué mi negocio existe como tal. Entonces, básicamente de esto se trata este reto, es responder a las preguntas que se encuentran en la plantilla que se les compartió.
y que podamos tener este momento de reflexión. Entonces, espero que con esto haya quedado claro. No sé si existe alguna u otra pregunta, ya sea del reto o en general de lo que hemos revisado el día de hoy. Por aquí te pregunta Victoria que si el objetivo esencial es del negocio o es personal. Y yo creo que es del negocio, ¿no? Principalmente. Sí, es del negocio. Sí, es del negocio. Aquí el objetivo primordial es conectar con esa esencia de mi negocio. El por qué, el objetivo final, la meta última de lo que estoy realizando en sí. Dice, yo por ahora me siento bloqueada para saber qué nuevo negocio iniciar. Bueno, pues justamente este espacio de introspección te va a permitir, ¿no? A veces tenemos muchas vocecitas en la mente, a veces vemos cómo a los demás quizás les va bien en ejercer ciertos negocios, pero bien lo comentaba ayer Esperanza, o sea, aquí se combinan varios ingredientes. Uno de esos es explotar nuestras habilidades, el siguiente es que nos pueda apasionar y que lo queramos hacer, porque como tal, un emprendimiento pues requiere mucho compromiso, mucha disciplina, mucha entrega y mucha pasión. Entonces, ahora sí que les invito a tener este espacio para convivir con su negocio, para quizás reafirmarse esas metas o redefinir también esas metas y valores que en un principio se propusieron. Y bueno, pues creo que no hay más preguntas. Esperanza, pues no. Creo que aquí lo dejamos, ya es justo y necesario irnos a descansar. Sí. Nada más la foto. Sí. La foto, si quieres la voy tomando. Ahí va, sonrían. 1, 2, 3. Cheese. Vamos por aquí.